La Gran Comisión. 580301. Predicado el sábado por la mañana, 1 de marzo de 1958 en el Auditorio Memorial en Chattanooga, Tennessee. 1 hora y 15 minutos, gracias, hermano Baile. Quiero darles los buenos días a todos los presentes. Es un gran privilegio estar de nuevo en Chattanooga para dedicar parte de mi ministerio a ayudarlos, hermanos, a continuar la obra ya establecida, nuestro Señor Jesús, y a edificar sobre este principio. Disfrutamos de esta reunión. Ha permanecido en mi corazón por mucho tiempo, desde la última vez que estuvimos aquí juntos. Mucho ha pasado desde entonces, se han hecho muchas cosas, se han librado y ganado muchas batallas por nuestro Señor. Y esta mañana es maravilloso estar aquí a la mesa con ustedes, hombres y mujeres, conciudadanos del reino de Dios, hermanos y hermanas de una fe tan preciosa. Saben que no soy un orador. Simplemente me encanta decir lo que puedo para su gloria, sabiendo que si tengo voz, quiero usarla para su gloria. Ojalá fuera un orador como el hermano Baile y muchos de ustedes, pero Dios nunca me llamó para eso. Fui llamado para otro tipo de ministerio. Y no intentaría ocupar el lugar del hermano Baile, ni el de ustedes. Probablemente sería tan difícil para mí ocupar su lugar como para él ocupar el mío. Así que simplemente permanecemos en nuestro llamado y hacemos lo que podemos por el gran reino de Dios. Me alegra volver al querido sur de siempre. Sabes que hay algo en los estados sureños que me gusta. Nací en esta tierra, ¿sabes? Así que es como volver a casa. Y cuando llego al norte, me dicen, oye, amigo, debes ser del sur. Creía que hablaba inglés hasta que fui a Inglaterra. Necesitaba un intérprete en Inglaterra más que en cualquier otro lugar. Cada vez que hablaba, me preguntaban, ¿de qué parte de Texas eres? No entendía. Pero cuando decían, de aquí abajo, ya sabes, tan lejos. Una vez en Londres fui a la esquina. Iba a buscar la abadía de Westminster. No soy un imitador ni mucho menos, pero intentaré imitar algo. Había un caballero parado en la esquina con un bastón al brazo, un cockney inglés de pura cepa, y le pregunté, ¿qué tal, señor? Me miró por encima de las gafas y me dijo, ¿podría decirme cómo llegar a la abadía de Westminster? Frunció el ceño un poco, me miró y dijo, claro, viejo Chopi, dijo. Ve 3 golpes por aquí, gira 3 golpes por allá, sigue recto, dijo. No te puedes perder. 5 El hermano David Duplessis es el único que lo entendería aquí, creo, esta mañana. Sabía que no era muy bueno con el inglés. Pero disfruté estar con hombres de todas partes, porque son criaturas de Dios. Y ahora, para intentar, como de costumbre en un desayuno de empresarios cristianos, suelo predicarles un poco. Pero ahora, ante los ministros, no lo intentaría. Solo quiero leer algo de las Escrituras. Porque en cada reunión se supone que debemos leer las Escrituras y demás. Creo que, 6 en los primeros días, cuando se reunían, partían el pan y tomaban la comunión cada vez. Y eso también me gusta. Claro, ya no tenemos esa práctica. Pero me gusta leer solo una porción de su palabra, donde si no recibimos nada más que esto, estará bien. Se encuentra la última comisión de nuestro Señor. Y la última voluntad de un hombre debe ser suficiente. Y esto es lo que él le dijo a su iglesia, las últimas palabras al dejar el mundo. Se encuentra en Marcos, capítulo 16, versículo 14. Después se apareció a los 11, estando sentados a la mesa, y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, será salvo. El que no crea, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si toman serpientes en las manos, o si beben algo mortífero, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán. Así que, después de que el Señor les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Marcos 16, 14. Después se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas.
Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Marcos 16:19 Así que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16:20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. 7 Esto se conoce como la Gran Comisión. Fueron las últimas palabras de nuestro Señor. Y la primera vez que envió a sus discípulos, en Mateo 10, encontramos que les dio la comisión de ir a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y expulsar demonios. De la misma manera que recibieron, den de la misma manera. Y la última comisión que dio, de ir por todo el mundo, simplemente continuar como lo hicieron al principio. Sanar enfermos, imponer manos sobre los enfermos y expulsar demonios. Es un privilegio para mí, hermanos, estar junto a hombres como ustedes, hombro con hombro, en esta gran lucha mundial llamada cristianismo, y estar a su lado como alguien que cree que esa comisión sigue siendo tan esencial como lo fue en el momento en que fue dada. Y en este gran campo en el que nos encontramos, muchas veces, que llegamos con el orden de las diferentes fases denominacionales de la Escritura. Algunos de ellos. La comisión de Cristo aquí fue ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Mateo 10:8 Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Ahora bien, el Evangelio no consiste solo en la palabra, sino en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Porque la única manera de que esto se hiciera, para que estas señales siguieran, sería que la palabra cobrara vida. Así que tendría que ser el Espíritu Santo quien diera vida en la palabra para producir estas señales. Ustedes, hermanos, creen eso. Luego, después de dejar la iglesia bautista y venir con mis hermanos pentecostales, porque vi que tenían algo, ellos creen esto. Pero encontré diferentes denominaciones. Primero, el primer grupo que encontré fue lo que muchos, como muchos de ustedes, hermanos, quizás de la misma denominación aquí esta mañana, unitarios. Bueno, pensé que por eso los llamaban Pentecostés. Pues bien, conocí a algunos hombres excelentes. No pasó mucho tiempo después de eso cuando descubrí que había otro grupo llamado los Trinitarios. Luego encontré otro grupo llamado Solo Jesús. Luego encontraron diferentes facciones como las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios y la Iglesia de la Profecía. Ahora bien, aquí es donde quiero explicarles, hermanos. No me atrevería, bajo ninguna circunstancia, a intentar empezar algo nuevo. Creo que ustedes, hermanos, y sus padres, en los primeros días, cuando salieron con esta bendición, hace 40 años, cuando yo era un bebé en brazos de mi madre, nunca salieron bajo una pequeña perturbación mental. Salieron con el bautismo del Espíritu Santo. Y fundaron algo. Pusieron un fundamento. Dios no quiera que yo sea el único que intente construir sobre cualquier otro fundamento. Si Dios puso ese fundamento, nosotros construimos sobre él, porque creo que está fundado en la palabra de Dios. 10 Por lo tanto, esa es la razón por la que hoy no pertenezco a los diferentes grupos ni me alineo con ninguno. No estoy aquí para alinearme con grupos. Estoy aquí por un principio que defiendo. Y ese principio es el reino de Dios. La Iglesia de Dios se basa en este principio. Las asambleas de Dios por aquí, la unicidad por aquí, y otros, cómo se organizan los grupos en torno a las denominaciones interconfesionales. Pero todo debería estar, y creo que lo está, construido principalmente sobre Cristo. Así que esa es la razón por la que no me alineo con los grupos. Es decir, seré una iglesia de Dios. Eso estaría bien. Preferiría pertenecer tanto a la Iglesia de Dios como a las asambleas. Y preferiría pertenecer tanto a las asambleas como a la unicidad, o lo que sea. No me importa. Pero hay un gran tesoro, un gran principio, Cristo. 11 Y por eso estuve con ustedes, hermanos, de esta manera. Para poder acompañarlos y ayudarlos a sobrellevar la carga y soportar el reproche con alegría, sabiendo que me alineé con lo que considero correcto, según las Escrituras. Y cuando llego a la ciudad, por eso me gusta ir a nivel interdenominacional. Para que todos sean bienvenidos, cada persona. Así nos gusta.
Y si alguien tiene que trabajar, ya sea de una denominación o independiente, siempre que esté edificando sobre Cristo, estoy hombro con él. Si es metodista, bautista, presbiteriano, luterano, lo que sea, quiero apoyarlo de todas formas. 12. Y permítanme dejarles esta cosita, hermanos, ya que sé que son de diferentes denominaciones. Creo. Nunca he hablado así a un grupo de personas, pero en esta localidad, y en toda la nación, se está volviendo ahora. Si el diablo puede mantenernos separados, nos tiene disparándonos unos a otros, así que tiene un blanco fácil donde quiera disparar. ¿Y de qué sirve disparar? Nos estamos disparando unos a otros. Para que él pueda simplemente sentarse y relajarse. Pero alguna vez. Permítanme darles. Si he hallado gracia ante sus ojos a través de Dios, créanme, hermanos. Si quieren ser una bendición y recibir una bendición. Cuando un hombre les ha hecho daño, y con absoluta justicia. Es decir, les ha hecho daño y ustedes saben que les ha hecho daño. Les ha hecho mal. No mencionen eso. Llévenlo a orar ante Dios. Y no lo tomes como algo egoísta y digas, bueno, se supone que debo hacer esto. Más bien, ponte de pie, hombro con el suyo, y ponte en la presencia de Dios nuestro Padre, como se debe hacer una oración, en la presencia de Dios. Di, Padre, aquí está mi hermano, y con razón. Merece castigo porque me ha hecho mal. Y no entiendo por qué lo hizo. 13. Entonces deja que Dios te hable. Y quizás veas lo que ese hombre ha pasado. El diablo lo ha manipulado y lo ha llevado a hacer eso, aunque está completamente equivocado. Antes de dejar el trono de Dios, sentirás lástima por él. Te compadecerás de ese hermano. Y cuando regreses a la tierra, te acercarás a él y le estrecharás la mano, porque sabes por lo que ha pasado. No puedes estar con un mortal en la presencia de Dios y condenar a alguien, no lo creo, Señor, aunque sea un pecador. ¿Y qué hay de un hermano que ha cometido un error? Aunque yo digo que está equivocado. A veces se le acusa de algo malo cuando no está equivocado. Pero si está equivocado, si lo llevamos al trono de Dios, nos paramos allí hombro con nuestro hermano, sabiendo que es un mortal, y tal vez su destino dependa de nuestra actitud hacia él. Cuando regresemos del trono de Dios, nos daremos cuenta de que todos somos culpables y que todos necesitamos ayuda, unos de otros. Y la mejor manera de hacerlo es orar. 14. Ahora bien, si estos grandes principios, la gran iglesia del Dios viviente, no tuviera que decir, ahora todos perteneceremos a esta o aquella organización, si se unieran de corazón, unánimes, un avivamiento golpearía este mundo como nunca antes. Si las personas que tienen la experiencia pentecostal se unieran de corazón, dejaran que sus denominaciones se desenvolvieran como quisieran. ¿Qué importan estas pequeñas fricciones y demás? Es solo el diablo tratando de mantener a la gran iglesia en constante agitación. Después de todo, en Hechos 10:35 está escrito que Dios no hace acepción de personas ni de naciones, sino que honra a quienes le sirven y practican la justicia. Sabemos que es cierto. Dios respeta a la persona que tiene, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Hechos 10:35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. 15. En el ministerio, creo que esta mañana sería bueno decir esto para mostrarles el efecto que tiene. El pueblo estadounidense, hermanos, se encuentra en el campo más difícil que existe. He estado en África, India, prácticamente por todo el mundo. Pero nunca he visto un campo tan difícil de combatir como este, en Estados Unidos. Aquí se necesitan misioneros más que en cualquier otro lugar de mi vida. Porque es más difícil tratar con un pagano culto que con uno sin educación. El pagano es un incrédulo. Y ustedes tienen eso. Y tienen que luchar aquí. El misionero puede tener muchas cosas con las que lidiar, como la malaria, la ameba y cosas por el estilo. Pero no tiene que lidiar con los espíritus demoníacos. Me refiero a esos demonios que se han apoderado de los hombres con mentalidad cultural. Ah, hablas de algo difícil de tratar. 16. Hace poco desayuné con un grupo de ministros. Y lo digo con respeto, hermanos. Habría preferido desayunar con un grupo de brujos. Suena horrible decirlo, que con estos hombres. Habría tenido mejor recepción, habría estado más de acuerdo con un grupo de brujos, muchas veces, que con ese grupo de ministros. ¡Qué cosa tan horrible! Que Dios nos libre de eso. Somos tan intelectuales. Todo se aleja del espíritu. Es la palabra, es la palabra, es la palabra. Dios. Claro, creo en la palabra, pero si el espíritu no concuerda con la palabra, entonces hay algo mal en alguna parte.
17 Miren, Caín era tan religioso y tan fiel a la palabra como Abel. Fue una revelación la que marcó la diferencia. Ambos adoraban, ofrecían sacrificios, construían altares, pertenecían a la iglesia, eran sinceros y adoraban. Así que Dios debería respetar la sinceridad y el fundamentalismo. ¿Por qué no respetó a Caín? Pero mediante la revelación, Abel, siendo justo. No existían las escrituras en aquellos días, Dios le reveló que no eran frutas, manzanas y naranjas, lo que nos sacaba del jardín del Edén. Era sangre, la vida. 18 En su viaje, los hijos de Israel se toparon con los hijos de Moab. Moab, la tierra de Moab, no era infiel. Creían en el mismo Dios en el que creía Israel. Y estaban todos unidos, una gran nación. Israel habitaba en tiendas sin nación. No digo esto para ser grosero ahora. Lo digo para un punto. Israel era más bien una nación interdenominacional. Aún no tenía tierra propia. Y estaba ascendiendo. Pidieron permiso para pasar por la tierra de sus hermanos. ¿Y qué obtuvieron? Rechazado. E hicieron que Balaam saliera y construyera sus altares, 7 altares. Observen que puso 7 sacrificios limpios sobre ellos, novillos. Y también puso 7 carneros, hablando de la venida de Cristo. Y abajo, en el campamento de Israel, estaba este mismo sacrificio. 19 Así que, fundamentalmente, Moab era tan fundamental como Israel. Pero lo que no vieron es lo que el mundo no ve hoy. Y el profeta de allá arriba no lo vio. Balaam pensó con seguridad que un Dios santo condenaría a un pueblo así. Pero no vio la roca herida, la serpiente de bronce, la columna de fuego, las señales y prodigios. Dios siempre ha habitado con la gente. Donde Dios estaba, ocurrían señales y prodigios. Siempre ha sido así. Así es como ven a la iglesia pentecostal hoy. Oh, están todos amontonados, son esto, aquello y lo otro. Pero ¿quién no lo está? Díganme una iglesia que no lo esté. Miren nuestra iglesia bautista, miren las denominaciones y sus descendientes. Los bautistas libres, los bautistas de caparazón duro, los bautistas primitivos, unas 30 secciones diferentes. Tan malos como los pentecostales. Y se pelean y discuten entre sí de la misma manera. Miren a la iglesia metodista. Incluso la iglesia católica, cualquiera de ellos. 20 Pero lo que no ven, se les sube encima, hermanos, muchas veces, por los periódicos. Si cometen un error, si permiten que uno de nuestros hermanos cometa un error y haga algo inmoral. Observen cómo los periódicos de todo el país lo difundirán con todas sus fuerzas. Ese es el diablo. Pero si uno de estos otros ministros lo hace, se silencia. Pero en los libros del cielo es igual, es cierto. La razón por la que los acompaño, hermanos, es porque hay un grito de rey en el campamento. Hay señales y prodigios siguiendo a esta gente. Cometen sus errores, y se les ocurren muchos ismos y muchas tonterías. Ustedes lo saben, hermanos. Más vale que lo aceptemos. Es cierto. Hay muchas suplantaciones y demás que no están bien, pero también hay algo real ahí. Es cierto. 21 Cuando Jesús vino, era tan fundamentalista como los fariseos. Los fariseos no podían creerlo. Pero Jesús era fundamentalista. Hubo señales y prodigios después de su ministerio. Los fariseos tenían la palabra igual que él, la misma palabra. Pero es una revelación espiritual. Jesús dio testimonio de ello al bajar del monte y dijo, ¿quién dicen los hombres que soy el Hijo del Hombre? Uno dijo Eliseo, otro dijo que era un profeta, y así sucesivamente. Pero él dijo, ¿y ustedes quién dicen? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora bien, la Iglesia Católica dice que Pedro era la roca, y sobre esta roca se edifica la Iglesia. La Iglesia Protestante dice que fue sobre Jesús, la roca. No es por ser diferente. Que crean lo que quieran, siempre que sea sobre Cristo, pero difiero de ambas opiniones. Creo que no fue sobre Pedro que se edificó la iglesia, ni fue sobre Cristo que se edificó la iglesia. Pero fue tras la revelación espiritual que él era el Cristo. Mateo 16:13 Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:14 Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mateo 16:15 Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Marcos 8:27 Salió Jesús con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo.
Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8, 28. Ellos respondieron, Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, uno de los profetas. Lucas 9, 18. Aconteció que estaba él solo orando, y estaban con él sus discípulos. Y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 19. Ellos respondieron, y dijeron, Juan el Bautista. Pero unos, Elías. Y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Lucas 9, 20. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. 22. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Algún seminario, alguna escuela, algún teólogo, algún intelectual? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La revelación espiritual, no por palabra, ni por denominación, ni por credo, ni nada parecido, sino sobre la revelación espiritual de que Jesús es el Cristo, edificaré mi iglesia. Puede que lo creas en tu mente. Cuando lo crees de corazón, obtienes vida eterna. Jesús dijo en San Juan 5, 24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Toma esa palabra eterna y descubre su significado. Revísala en griego y encontrarás que es Zoe, la vida misma de Dios. Tienes vida inmortal en ti, ¿por qué? Porque has creído en Él como el Hijo unigénito de Dios y lo aceptas como tu Salvador personal. No por medio de un nacimiento intelectual, sino por medio de un nacimiento, como Dios lo ha traído y te lo ha revelado por medio de una revelación espiritual. Mateo 16, 17. Respondió Jesús y le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 23. La fe viene por el oír. La fe es oír, cuando lo oyes. Pero la fe no es lo importante. Por ejemplo, estoy aquí, me muero de hambre, y te pido una hogaza de pan. Y me das 25 centavos. Ese es el poder adquisitivo de una hogaza de pan. Ahora puedo alegrarme tanto con los 25 centavos como con una hogaza de pan. Pero, aún así, no es la hogaza de pan. No es la hogaza de pan. Pero puedo estar contento con ella. Me quedaré con los 25 centavos sabiendo, gracias, Señor, ahora mi vida será salva. Pero no tengo el pan. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mira, por la fe eres salvo, pero es una revelación de Cristo la que trae los resultados. ¿Entiendes lo que quiero decir? Mira, de eso estoy hablando. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 24. Eso es lo que el mundo anhela. Y la razón por la que el resto del mundo no se une a la creencia pentecostal como la tenemos nosotros es porque es nuestra propia actitud hacia los demás. Es la verdad, hermanos. Es por nuestra indiferencia mutua. Ven a unos hablando en contra de otros, a otros contra otros, y a este contra aquel, y a esta denominación. Les da miedo. No sé cuál es la solución. Lo he intentado. Uno quiere. Si este grupo lo patrocina, bueno, los demás no tienen nada que ver. ¿Se imaginan en qué situación me pone? Y digo, bueno, si dejo que este se una, el otro no. Entonces no se unirán. Así que pensé, bueno, iré sin ninguno de ellos. Iré de todas formas. Eso está mal. Descubrí que estaba mal. Porque en la India me pasó lo mismo. Donde supongo que hubo el doble de conversiones que en África, con un solo llamado al altar. Pero no había nadie que las patrocinara, así que ¿a dónde fueron? De vuelta a los templos de Buda, y otras más. Hay que reconocer estas organizaciones, y estos lugares donde se consiguieron las misiones, y otros, para atraer a los conversos, y estas iglesias por todo el país. 25. Ven en qué aprieto me meto cuando intento mantenerme independiente. Oral Roberts me lo dijo una vez. Pertenece a la Iglesia Pentecostal de Dios, creo, o a la Iglesia de Santidad Pentecostal de Dios, algo así. En fin, está representado por una iglesia. Donde yo me mantengo independiente de la iglesia, pero a la vez con ella. Estoy con la iglesia, la verdadera, el cuerpo de Cristo a través de cada denominación, tratando de unirnos. Quería explicárselo para que, hermanos, lo entendieran.
Y ahora, si van a un lugar y tienen un grupo de conversos, simplemente organicen una reunión y digan, aquí estoy. La gente vendrá, así es. Donde esté el cadáver, se juntarán las águilas. Pero ¿y si se convierten? ¿Quién los va a recibir? ¿Quién los va a rescatar? ¿Quién va a conservar, reservar lo que ya han rescatado con el Evangelio? ¿Y ahora quién va a recoger los peces? Si están en la orilla, se morirán. Alguien tiene que estar ahí para hacerlo. Así que ustedes. No puedo trabajar sin ustedes, hermanos. Mateo 24, 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Lucas 17, 37. Respondieron y le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les respondió, donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. 26. Oh, si todos pudieran ser uno en corazón. Y por el mismo principio, y simplemente derribar las pequeñas diferencias. Aquí mismo, en esta ciudad hoy, Billy Graham puede venir y comenzar aquí, en este pequeño tabernáculo lleno de 15, 20 mil, quizás, o alrededor, durante el tiempo que llevo aquí. ¿Por qué? Porque se unen, están en un solo acuerdo. Si ellos pueden hacerlo por la letra, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros por el espíritu? Si un hermano, como Oral Roberts, o algún otro hermano, viniera a la ciudad, apoyémoslo. Es nuestro deber apoyar a nuestros hermanos. Es correcto. ¿Y qué hace eso? Se nota al público. Si no lo hacemos, ¿qué hace al público? Miren, mírenlos, aquí, tienen a este hombre aquí. ¿Ven lo que quiero decir? Eso es lo que sucede. 27. Ahora, los efectos de un avivamiento se pueden sentir por mucho tiempo sí. Y beneficiará a la Iglesia de Dios. Si tuviéramos 100 conversos esta noche, y uno fuera a cada una de las iglesias de sus hermanos, vean, lo que fuera. Eso no solo afecta a su iglesia y a su iglesia, sino que afecta al reino de Dios a través de cada uno de estos lugares. Ahí es donde estoy tratando de construir, es aquí. Aquí abajo no me importa si quieren ser bautizados de esta manera o de aquella manera. ¿Qué diferencia hay? Dios les dio el Espíritu Santo con sus peculiaridades, me dio el Espíritu Santo con mis peculiaridades. Y Dios les da el Espíritu Santo a quienes le obedecieron. Ahora bien, ¿quiénes le obedecieron? Vean. Ahí lo tienen, vean. Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 28. Simplemente sacamos estas pequeñas cosas, y eso es justo lo que el diablo quiere. Pero creo, hermanos míos, que llegará la hora en que una verdadera persecución nos unirá, entonces seremos uno. La iglesia se unirá. Creo que todo es obra de Dios, después de pintarles este cuadro. Cuando se construyó el templo de Salomón, fue cortado por todo el mundo. Y un bloque fue aserrado de un lado a otro. Pero al unirse, cada piedra fue a su lugar sin el sonido de un martillo ni el zumbido de una sierra. Y era la iglesia del Dios viviente. 29. Y creo que a través de la iglesia de Dios de la profecía y la otra gran iglesia, el Lee College, o donde sea que esté aquí, y a través de ustedes, hermanos de la asamblea, a través de ustedes, hermanos independientes, y a través de ustedes, hermanos de la unidad, y a través de todos ustedes, Dios está cortando piedras. Algún día, esa piedra maestra, esa piedra rechazada. Cuando la iglesia llegó tan lejos, descubrieron que tenían una piedra extraña. No pudieron encontrar un lugar donde encajara. Pero llegaron a descubrir que esa era la piedra angular. Y creo, hermanos, que un día de estos, nos daremos cuenta de que esa piedra angular es el amor de Dios, Cristo, en nuestros corazones, que nos unirá a todos como uno solo. Entonces la gran iglesia será coronada y Dios la llevará a la gloria. 30. En los servicios. Les daré un pequeño vistazo de lo que está sucediendo para que vean cómo nuestro Señor Dios, el gran pastor del rebaño, obra milagrosamente. Dije esto esta mañana para que ustedes, hermanos, lo entendieran. Si alguien preguntara, ¿es el hermano Branham una asamblea? ¿Es un unitario? Sí, soy de la asamblea, un unitario, una iglesia de Dios, un peregrino de santidad, un nazareno. Pertenezco a Cristo, al cual pertenecen todos ustedes. Y así, pertenezco a cada uno de ustedes, hermanos. Somos hermanos juntos. Y así es como queremos vivir, así es como queremos actuar. En su familia, sus propios hijos, casi no hay dos que estén de acuerdo, pero son la misma familia, claro que lo son. Podrán diferir en rasgos, en apetitos, en todo, pero aún así son una sola familia. Y somos la familia de Cristo. No digo, Jimmy, estoy contigo. John, estoy en tu contra. Digo,
Jimmy y John, ambos somos de la misma familia. ¿Entienden lo que quiero decir? Todos trabajamos juntos en esta granja para mantener a la familia. Así es como me mantengo. Si alguien les pregunta, en cualquier momento, háganlo saber, hermanos. Estoy pasando por un momento terrible, una lucha terrible, sin duda. Pero tengo la esperanza de que algún día nuestro bendito Señor vendrá. La trompeta del Señor sonará, y el tiempo dejará de existir. Amanecerá eternamente, brillante y hermoso. Y cuando sus escogidos, la Iglesia de Dios, las asambleas y todos, cuando los escogidos se reúnan en su hogar más allá de los cielos, cuando se pase lista allá arriba, yo estaré allí. 32 Estaré allí con ustedes, hermanos, unánimes, para nunca más separarnos. Ese es el día por el que estamos trabajando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Alguien dice, el que quieran. Permítanme solo 10 minutos más. Solo para un testimonio. ¿Les parece bien, hermano? ¿Tienen mucha prisa? Me gustaría contarles una pequeña experiencia, algo que está sucediendo. En la reunión, no me gusta contar estas cosas porque podría sonar personal. Ustedes, hermanos, son hombres. Entiendan. 33 La reunión en la India hace poco. Quiero hablarles de la infalibilidad de las visiones. Recientemente tuve una visión de ir a la India y luego a África. Y el Señor me dijo, primero ve a África, luego a la India. Y por alguna confusión, el gerente me dijo, no quiero referirme a él como gerente. Nunca le digo al hermano Vale que es gerente. Tenemos un gerente, el Espíritu Santo. El hermano Vale es mi compañero, mi hermano. Da la casualidad de que organiza las reuniones y me ayuda. Y él no es más gerente de mis reuniones que yo de las suyas, los demás son iguales. Somos una gran familia y un solo cuerpo. No estamos uno encima del otro, todos somos iguales. Somos una unidad de Dios trabajando juntos. 34 Escribí la visión inmediatamente después de tenerla esa mañana. Y luego, cuando el gerente, como lo llamamos por el momento, hizo arreglos para ir a la India, África no le gustaba mucho. Así que me dijo en Chicago, hermano Branham, dejemos de lado África y vayamos a la India. Le dije, eso depende de usted, hermano, donde el Señor quiera que trabaje, está bien. Hermanos, lo siento así esta noche aquí. Ya sea que tengamos. Preferiría estar aquí en esta reunión con 5 personas en ese auditorio de 6.000, y estar en la voluntad de Dios, que tener el lugar rechazando a 5.000 cada noche, y estar fuera de la voluntad de Dios. Lo principal es hacer la voluntad de Dios, ya sea pequeña o grande, sea lo que sea. Acabo de celebrar un avivamiento en una iglesia con capacidad para 20 personas. No tengo televisión, ni programas que patrocinar. La gente simplemente paga a los gastos, y eso es todo. Así que no quiero nada de eso. Si lo hago, estoy obligado. ¿Creen que nuestro querido hermano Oral Roberts, mi amigo del alma y un verdadero hombre de Dios? ¿Creen que Oral Roberts podría venir a un lugar y celebrar una reunión de 2 o 3 días en una iglesia con capacidad para 20 personas? Cuando necesita unos 7 u 8 mil dólares al día para prosperar. Ciertamente, no podría. Le gustaría, pero no puede. Tiene una gran obligación. Ahora bien, yo no tengo la inteligencia para hacer lo que él hace, y Dios lo sabe, así que permite que Oral Roberts lo haga. Simplemente me mantiene así donde puedo. Si tan solo reconocemos nuestro límite, lo que podemos hacer. Entonces, no necesito dinero, así que, ahí lo tienen, puedo ir a cualquier lugar donde él me envíe. Si él quiere que vaya a África y predique a 100.000 personas, él me dará el dinero. Ya lo tiene todo, así que no tengo que pedirlo, así que simplemente me lo da. Si él quiere que vaya al antiguo santo de Tombuctú, Gravel Switch, o a algún otro lugar, ya saben, y predique a 10 personas, amén, iré y me quedaré hasta que él me diga que se acabó. Así es como intento vivir así. Y no tengo nada, ningún programa que apoyar, nada. Ahora bien, no estoy diciendo, esa es mi parte. Que Dios le dé al hermano Oral Roberts algo más que hacer. Y el hermano a Allen, y muchos otros hermanos, que tienen una gran transmisión de radio y cosas así, necesitan dinero. Yo mismo los ayudo a mantenerse, hago todo lo que puedo, porque sé que es mi hermano. No pude ocupar su lugar, y me alegro de no tener que hacerlo. Porque no tengo la capacidad mental para resolver esas cosas, así que me quedo como estoy. Como decía el congresista Utsau, no puedes ser nada que no eres. Así es. Y cuanto antes nos demos cuenta de eso, mejor. Simplemente sé lo que eres. Dios te quiere tal como te creó, y tenlo en cuenta, y sé justo lo que. Si es un felpudo, sé un felpudo.
Quiero ser el mejor felpudo que él haya tenido, aunque tenga que serlo, o lo que sea en la casa de Dios. Permíteme servir a mi cargo lo mejor que pueda para él. 37 En África, él no quería ir. Le dije, de acuerdo, no iremos. De regreso, fui a mi habitación. Y cuando lo hice, había una luz en la puerta. Me dijo, ve a África, como te dije. Volví a llamar a mi hermano a los pocos minutos y le dije, vamos a África. Esperé un año, y no sé cómo lo hice, pero surgió otra opción. Encontré mi camino de regreso a la India. Cuando llegué a Lisboa, Portugal, donde iba a tener una reunión, y luego a un servicio de sanación a las sombras de la ciudad del Vaticano en Roma. Pero mientras estaba en Portugal, me enfermé, sin saber por qué. Estaba con el gobernador comiendo pescado. Lo cocinan en aceite de oliva, y vaya, me sentí muy mal. Intentaba ser un caballero para comerlo, pero te digo, estaba pálido. Estaba harto de ese pescado viejo, cocinado en aceite de oliva. Entonces me dijo, hermano Branham, se ve un poco enfermo. Y yo le dije, me pasa lo mismo. 38 Así que, cuando bajé a mi habitación de hotel, un médico subió al rato. Sinceramente, no pretendo hacer comentarios, pero tenía una pastilla tan grande como la caja de encima y quería que me la tragara. Le dije, doctor, no le daría eso ni a mi caballo. Le dije, Stan, ¿cómo? No podría tragarla. Nunca había visto una pastilla así en mi vida. Y le pregunté, ¿puedo partirla? Me respondió, no, tráguela. Y le dije, bueno, un momento, que se me pase la enfermedad. Esperé a que saliera y tiré la pastilla. Pero era un buen hombre. Y hablamos mucho del Señor Jesús, de que era católico. Pero hablamos del Señor. 39 Y entonces, mientras me sentía muy mal esa noche, Billy estuvo a mi lado, y los demás me habían dejado allí. Y dije, Billy, no creo que pueda aguantar hasta mañana. Y estaba tan mal, no podía respirar más, estaba tan mal, que apenas me salía el aire, tuve que forzar la respiración. Y así toda la noche. Y a la mañana siguiente, me metí en la bañera para ir al baño, para meterme en una de esas bañeras grandes, con una toalla el doble del tamaño de estas mesas. Y así que iba a darme un baño. Había una luz colgada allí. Y decía, ¿no te dije que fueras primero a África? Caí de bruces y empecé a llorar. Entonces dije, Señor, déjame ir a algún lugar y conseguirme una pequeña cabaña en las montañas, para cazar con trampas y como siempre he querido. No podría ser tu siervo, ni siquiera tengo la capacidad mental para servirte. Dije, lo olvidé por completo. Y lo anoté, lo conseguí. Creía que ya lo tenía en mi cartera, pero no, pero lo tengo en papel. 40 Bueno, continué. Él me dijo que fuera a la India, lo cual hice. Y luego, cuando regresé, llevo 4 años pensando que desobedecí al Señor. Viviendo esa visión escrita, que he leído cientos de veces, decía que iría primero a la India y luego a África. Pero él me dijo que fuera primero a África y luego a la India, mostrando que Dios sabía que le fallaría, pero su palabra, lo que él dice, no puede fallar. La visión, de hecho, decía que iría primero a África. O, primero a la India y luego de regreso a África. Ahí es donde estoy ahora, tan pronto como pueda terminar con unas 20 o 30 reuniones que tengo entre ahora y julio, y nos vamos a África. Nuestro querido hermano David Duplessis ha estado aquí, hablando con los hermanos y demás, para reunirnos. 41 En India, quisiera citar la reunión, lo que sucedió. Cuando fuimos, no había unidad. Todos los hermanos se separaron. Una iglesia me patrocinaba y el resto no quería apoyarme porque no les gustaba esa iglesia. Ahí lo tienen. Y literalmente, hay 470 millones de personas en India. Y el cristianismo es la religión más débil que tienen. Con el catolicismo y todo eso, ocupamos el tercer o cuarto lugar. La religión musulmana es el doble o el triple que la nuestra. Eso incluye a todo el cristianismo. 42 Y cuando llegué allí, el principio de esta iglesia era, véndanle la India a la India. No necesitamos misioneros ni estadounidenses. Al llegar a Bombay, allí estaban el obispo metodista y muchos de los grandes hombres. Dijeron, señor Branham, si viene a la India, no venga como misionero. Dijeron, sabemos más de la Biblia que ustedes, los yanquis. No es una crítica, pero es la verdad. Este es un libro oriental, no occidental, sino oriental. Al comprenderlo desde la perspectiva oriental, se descubre un libro nuevo. Así es. Dijeron, tuvimos la Biblia 2000 años antes de que ustedes fueran una nación. Así es. Santo Tomás estuvo allí. Yo estaba en la iglesia de Santo Tomás cuando estuvimos allí.
Claro, tuvieron la Biblia 2000 años antes de que nosotros fuéramos una nación. Y teníamos una mentalidad occidental, intentando compararla con la oriental, lo cual es totalmente contrario. Todas las parábolas y cosas de la Biblia, si alguna vez entras y te fijas en su forma de vida, podrías ver que la Biblia te abre un nuevo mundo. Porque es un libro oriental escrito con una forma de vida oriental. Y nosotros somos un pueblo occidental con una forma de vida occidental. 43 Si Dios quiere, esta semana, cuando empiece a predicar, quiero predicar. Cuando Oriente y Occidente se encuentren. No lo harían porque no les gustaba esta otra iglesia, porque no estaría de acuerdo con nuestros hermanos. Al verlo, dije, bueno, es cierto. Vendámosle América a América. Estos indígenas dijeron, queremos ser dueños de nuestra propiedad. No queremos que los metodistas, bautistas y pentecostales de América sean dueños de nuestra propiedad. Queremos ser nuestros, aquí mismo, dádnosla. Dijeron, hermanos, vengan a visitarnos. Eso sonaba bien. Pero para mí estar allí así, no estaba bien. Esos misioneros habían sudado sangre allí durante años por las cosas que defendían. Murieron de amiba, fiebre amarilla, fiebre de aguas negras y de todo lo demás allí, para llevar el evangelio. ¿Debería darle la espalda a algo que un hombre ha establecido así, por el reino de Dios? Soy su hermano. Desde luego que no. En cuanto a sus bienes, ¿de quién son? Dios, tienes toda la razón. 44 Pero allí, por lo que hice, y me dijeron que no podían cooperar. Esa noche, ese día el alcalde de la ciudad me llevó al templo de los jainistas. ¿Y jainistas, Jan? No recuerdo, jainistas. Y son una secta curiosa. Son más bien católicos. Me llevaron ante su papa, sentado en una almohada. Y solo para mostrarte las torturas que sufren. Los hombres y las mujeres estaban sentados haciendo pequeños trapeadores. No matarían ni una hormiga, no pueden trabajar, tienen que mendigar todo lo que consiguen. 400 millones de esos indios son casi. Hay unos 70 millones de ellos, supongo, que trabajan, y los otros 400 millones son mendigos. Y trapean el suelo a medida que avanzan, o el suelo, para no pisar una hormiga porque creen en la reencarnación. Podría ser alguno de los suyos. No matan nada, ni una mosca ni una pulga. Un hombre se operó su propio dedo y murió por ello, porque no quiso esterilizar el cuchillo con el que lo operó. Tenía miedo de matar un germen. Podría ser alguno de sus antepasados en el camino de regreso. 45 Ahora pueden ver al mundo viviendo en esa ignorancia, y nosotros con el verdadero evangelio, y nuestras armas atacándonos unos a otros. ¿Ven lo que quiero decir, hermanos? Nosotros discutiendo sobre si debo ser una iglesia de Dios o una asamblea de Dios. Quiero ser un hijo de Dios. Eso es todo. Ahora, y un siervo de Dios. Observen, entonces estos hombres sentados allí en esa condición. No podían afeitarse, es pecado afeitarse. Así que tuvieron que arrancarse la barba. Y arrancarse el pelo. Y las cosas que tuvieron que hacer, fueron terribles. Allí estaba sentado este papa, tal como era. Y hoy que hay 17, creo. 7 u 8 diferentes representados allí, y yo entrando. Cada uno de ellos me dijo lo pequeño que era. Porque, esos jainistas, dijeron, pues, comenzaron antes del Génesis. Y eran muy superiores al cristianismo. Y tienen muchos puntos buenos. Esto es lo que me dijo el Papa. Se llaman religiosos. Y usan a todos sus científicos de allá, no para ayudar a nadie, sino para crear bombas atómicas y volarse en pedazos. ¿Tenía razón o no? 46 Mira, cada mentira tiene mucha verdad. Así es. Ahora bien, si es una mentira real, solo una mentira verdadera. Lo que llamamos la mentira negra, o la mentira piadosa. La mentira piadosa es la verdadera mentira. Puedes ver la gran mentira negra, pero es esa mentira blanca lo que tiene. Como la que el diablo le dijo a Eva. Solo una pequeña cosa fuera de lugar. Eso es lo que nuestras iglesias escuchan hoy. Dicen, tienes razón en tu principio del bautismo, tienes razón en esto y tienes razón en aquello. Pero él no te dice que debes amar a ese hermano. Aunque tenga razón o no, apóyate en él, en el reino de Dios y en la presencia de Dios. 47 Ahora, observen cómo obra Dios. Y mientras estos hombres estaban sentados allí, y después de que todos hablaron, varios de ellos hablaron, sentí que sería un traidor a Cristo si no decía nada. Me puse de pie y dije, caballeros, no podía llamarlos hermanos. No lo eran. Les pregunté, ¿cómo pudieron aceptar el sacrificio de sangre por sus pecados y no matar ni una pulga? Pregunté, ¿cómo pudieron hacerlo? Dije,
La sangre es el antídoto, la sangre fue la que nos sacó del jardín del Edén, y en la célula sanguínea está la vida. Fue la vida pervertida, la que nos llevó a la muerte. Se necesitará que esa misma célula sanguínea se rompa para devolvernos la vida. Esta es una vida pervertida. Y quiero que, hermanos, por mucho que intenten remendar esto, por muy limpios que intenten vivir y por muy justos que intenten vivir, nunca funcionará. Esta vida, en el principio, fue condenada por Dios. Y no se trata de remendar, sino de morir y nacer de nuevo. Tiene que haber un nacimiento. No hay otra manera. 48. No ser mejor, unirse a la iglesia, dejar la mezquindad. Puedes hacer todo eso y aún así no tener la vida eterna. Puedes unirte a la iglesia, pertenecer a una denominación, vivir con la mayor honestidad posible. Esos fariseos lo hicieron, y Jesús dijo: sois de vuestro padre, el diablo. Siempre intentamos basarlo en obras, en algo que podemos hacer, en algo que podemos construir. Dios no necesita nuestros edificios. Dios necesita nuestra alma. Y aquella noche, cuando dije, que hable Dios, el que es Dios esta noche. Y en la plataforma, ¿ahora qué? Hago esto. Digo esto para que ustedes, hermanos, vean la confianza que pueden tener en Dios. Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. 49. En esa reunión esa noche, cuando empezaron, había rajas sobre almohadas, musulmanes y budistas. Tardé más de 2 horas y media en llegar al estrado donde iba a predicar. El alcalde calculó que si me quedaba los 3 días, o los 5 días que debía, serían 500.000 los forasteros en Bombay. Se habían enterado, habían venido. Y pensé, bueno, si estos predicadores no quieren cooperar, que los dejen tranquilos. Pero cometí un error. Debí haberme dado la vuelta y haber regresado hasta conseguir la cooperación. Porque esa noche, cuando fuimos a la reunión, no se podían repartir estampas de oración. No había manera. Así que teníamos a la milicia para traerlas una a una. Y entonces, hay miles y miles de personas. ¿Quién será el primero en la fila de oración? Personas con las que ni siquiera se puede hablar. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a revelarles y a decirles, veo lo que hay, deletreo su nombre, ni siquiera puedo pronunciarlo. El lugar, entonces siento la influencia del Espíritu Santo, que ellos piensan que es telepatía. Así que pienso, Señor, si tan solo me das tu gracia. Habían pasado 3 o 4. Un leproso falleció, sin brazo, y lo tomé en mis brazos y comencé a amarlo. Lloró al ver que alguien se preocupaba por él. El mundo se muere de amor, hermanos. Ahora tomen a su hermano en sus brazos, a ver si eso cambia un poco las cosas. Ese mismo amor que obró en un leproso obrará en el hermano que creen que está mal. Así es, ahora. 51. Lo tomé en mis brazos y lloró. Y un segundo después, pasó un ciego. Había pasado otro ciego, le dije quién era, de dónde venía y todo. Le dije, el Señor Dios te ha sanado, hermano. Hace años murió por ti y tu sanidad está asegurada. Si lo crees ahora, sigue adelante, recupérate. Pasaron 2 o 3 leprosos, y lo único que vi fue quiénes eran y qué. No dije nada más. Eso es todo lo que digo, lo que puedo ver, y simplemente dejé de hablar. Entonces pasó otro, un ciego. Le dijo quién era, le dijo, eres un mendigo, tienes 2 hijos, tienes una esposa, es una mujer delgada, le dije cuál era su nombre y cuál era su nombre de pila. Todo estaba bien. Y entonces, cuando comencé a pasarlo, tuve una visión. Ahí es cuando el Señor habla. La otra es lo que el hombre estaba haciendo. Eso es lo que ves en la plataforma. Eres tú quien lo hace, no yo. Es tu propia fe la que lo hace. 52. Ahora bien, cuando eso se rompió, miré y vi al hombre parado frente a mí. Se veía un poco más pálido que antes, y podía ver, tenía los ojos abiertos, y se regocijaba, hablando con la gente. Esa es la clave. Ahí estaba. Pensé, oh, Dios, ahí está. No hay manera, hermanos. Estamos destinados a la eternidad y vamos a estar juntos en su presencia un día de estos. Es decir, cara a cara con Él. No hay forma de explicarlo. Cuando sabes que va a suceder, ahí está. Nunca lo he visto fallar. El otro día, en Waterloo, después de que ese grupo de ministros se opusiera tanto a mí, estaba orando. Pensé, Señor, aquí estoy en un aprieto. No sé qué hacer. Cientos de personas sentadas allí, con el frío más intenso, de pie allí. Y de repente oí algo.
Pensé que era un avión que se estrellaba contra el techo. Miré al doctor Bailey y él estaba mirando el órgano. Pensó que la mujer había invertido el aire del órgano. Resultó que era un órgano eléctrico. Y aquí venía desde arriba, como un rugido. Y bajó, mi abrigo empezó a temblar, se extendió por todo el edificio, la gente palideció y cayó hacia atrás, con la cabeza hacia atrás. Una ráfaga como de viento, solo que no era viento, era un sonido. El Espíritu Santo recorriendo el edificio. Temblando. Y lo grabamos. 53 y pensé. De todas formas, el gran Espíritu Santo no se porta mal. Pensé. Nunca lo he visto hacer nada que no esté en las Escrituras. Y al llegar a casa, comencé a orar. Señor, ¿dónde estaría esto si el Espíritu Santo actuara así? En San Juan 12 vemos que nuestro Señor estaba orando y algunos dijeron que, cuando el Padre le respondió, dijo, trono. Dios aún vive, hermanos. Y estamos buscando una salida allá, cuando la tengamos ahora mismo. Aquí está. No dejen que los pase por alto como ha sucedido a lo largo de los siglos. Como sucedió en los días de Juan el Bautista, no sabían quién era. La gente no sabe qué es este Espíritu Santo. No es algo para organizar una organización. Lo cual, hermanos, no estoy criticando. No es algo por lo que preocuparse. Es algo para amar y adorar. No es para separarse unos de otros. Es para unirnos unos a otros. Lo usamos como herramienta. No para mejorar el reino de Dios, cuando nos diferenciamos unos de otros. Tenemos que unirnos con esto. Entonces el verdadero Espíritu Santo nos lo traerá, hermanos. Simplemente tiene que ser así. Es el amor de Cristo por nosotros. Juan 12, 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Juan 12, 29. Entonces la multitud que estaba presente y la oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le habló. 54. Y fíjense, en la reunión indígena. Había un hombre. Lo vi allí de pie como una sombra azul. Y cuando la visión me abandonó, oh, qué sensación. Qué sensación. Supe entonces que tenía que suceder. Tenía que suceder, Dios lo dijo. Entonces pude tomar la palabra, pude ser el jefe, como era. Perdón por la expresión, no yo, sino el Espíritu Santo obrando, quien mandaba. Si Dios viniera hoy y me mostrara una visión de que George Washington va a ser resucitado del cementerio presidencial, invitaría al mundo a verlo. Exactamente como es. Sucederá si Dios lo dice. ¿Cómo puede fallar? Tengo 48 años, he tenido visiones desde que era un niño de 2 años, y nunca ha fallado. Para mí, es Dios. 55. Si no puedo lograr que el mundo lo vea, ¿qué importa? Nunca lo vieron en ninguna época. Pero Dios es justo, lo envía de todas formas. Luego, cuando todo termina, dicen, bueno, no lo sabíamos. Claro, sucedió esto. Yo no lo sabía. Sí, siempre ha sido así. Así es hoy, hermanos. Escuchen. Esta es la hora, este es el día. Están buscando algo allá afuera, y el diablo intenta posponer algo allá afuera en algún momento, estarán en el milenio antes de que se den cuenta. Es el fin del mundo ahora. Entonces, cuando llegó esta visión y el ciego veía. Todavía estaba allí de pie. Les dije, ahora, caballeros, hoy, estábamos en el templo jainista, y todos decían que comenzaron antes del Génesis, y cuán insuficiente era este Dios, y como todos sus discípulos hicieron esto, aquello y lo otro, y otras más y dije, conozco tus pensamientos. ¿Crees que estoy leyendo telepatía, porque esto es todo lo que has visto, está aquí mismo? Eso es lo que tienes en mente. Pero dije, aquí hay un hombre ciego. Y el hombre acaba de presenciar que se quedó ciego, lo cual el espíritu le dijo, hace 20 años por mirar el sol, adorándolo. Y había estado ciego, sus ojos eran tan blancos como mi camisa. Dije, ha prometido recuperar la vista, servirá al Dios que le dio la vista. Está dispuesto a cambiar. Y dije, ustedes, los musulmanes aquí, son los más numerosos. Para que vengan aquí y devolverle la vista a este hombre. Aquí lo tienen. 56. No habría dicho eso por nada, hermanos, si Dios no lo hubiera dicho primero, la visión. Dije, ahora, vengan y devuélvanle la vista. Y dije, adoradores de Buda, reto al sacerdote de Buda a que venga a devolverle la vista. O a ustedes, los jainistas, que estábamos hoy en el templo, reto a cualquiera de ustedes, sacerdotes, a que venga a devolverle la vista. Y adorará al Dios que le da la vista. Oh, hermano. Era un grupo tranquilo, sin duda. Y dije, ¿qué podrían hacer? Le dirían que estaba equivocado al adorar al sol. Está adorando. Y dije,
Creo que está equivocado. Está adorando a la criatura, la creación en lugar del creador. Dije, creo que estaba equivocado. Dije, ¿qué harían ustedes, los musulmanes, si lo cambiaran? Solo cambiarían su forma de pensar. ¿Y si ustedes, los jainistas, lo aceptaran? Cambiarían su forma de pensar. ¿Y si ustedes, los budistas, lo aceptaran? Cambiarían su forma de pensar. Así es, psicología. 57. Pero, hermanos, quiero preguntarles algo. ¿Qué más harían los metodistas por él que los bautistas? Tenemos lo mismo en Estados Unidos, solo que adoramos a un solo Dios. Pero todos los bautistas quieren que todos sean bautistas, y quieren que todos los metodistas. Y los pentecostales quieren que todos sean pentecostales. La Iglesia de Dios los quiere a todos de su lado. Y las asambleas los quieren a todos de su lado. ¿Qué es? O, tienen que bautizarse así, esto y aquello, o tienen que decir ciertas cosas, tienen. ¿Qué es? Psicología. No soy de los que hieren susceptibilidades, pero, hermano, debo ser honesto, esta puede ser la última vez que esté acá. Es cierto. Y dije, en Estados Unidos nos pasa lo mismo. Solo que de una iglesia a otra. Si la Iglesia de Dios no me trata bien, me uniré a las asambleas. Las asambleas no me tratan bien, seré de la unidad. Ahí lo tienen. ¿Qué es? Es lo mismo. Como los paganos, es cierto. Afróntense a Cristo una vez y permanezcan allí. Así es. 58. Entonces, cuando dije, ciertamente, no podrían hacer más por él, ni uno ni otro, sin importar quién fuera. Pero dije, ustedes, los musulmanes, ni los jainistas, ni los budistas, ni ninguno de ustedes, pueden devolverle la vista. Y yo tampoco puedo devolverle la vista. Pero dije, el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo Jesús, que ustedes creen que es telepatía, me ha mostrado una visión de que el hombre recuperará la vista. Y si no, soy un falso profeta. Y ahora, si lo hace, ¿cuántos de ustedes alzarán la mano y abandonarán a sus dioses paganos? ¿Ven dónde está su sacerdote? Todos son gente silenciosa. Con razón guardan silencio. Yo también guardaría silencio si el Dios del cielo no me hubiera mostrado algo ahora. Dije, ahora averiguaremos si es correcto o no. 59. Y todos guardaron silencio. Tomé al pobre anciano y lo atraje hacia mi pecho. Dije, Señor Dios, que creaste los cielos y la tierra, tal como eran en los tiempos bíblicos, ha regresado. Que se sepa hoy que eres Dios, y que tu iglesia prevalecerá contra todas las puertas del infierno. Así será. Y a muchos de estos hombres sentados aquí, que han trabajado aquí, pensando que estas cosas pertenecían a otra época, que sepan que su trabajo no es en vano. Predicaron lo mejor que supieron, dadas las circunstancias y las circunstancias con las que debían predicar. Pero ahora has entrado en escena. No interpretan la oración, por supuesto. 60. Y orando al Señor, lo tenía apoyado en mi pecho. Cuando lo aparté, así, gritó con todas sus fuerzas. Corrió, agarró al alcalde de Durban y lo besó. Su vista era tan buena como la de cualquier hombre aquí. ¿Y entonces qué pasó? Allí estaba, de pie, cayó de rodillas, levantó las manos y lloró. Miles lo observaban. Ese hombre ha testificado incluso ante el presidente de la India. En Nueva Delhi, este próximo octubre, si me lo permiten, construirán un anfiteatro donde podría reunir a 1 millón de personas, para un esfuerzo conjunto en toda la India. 61. Entonces dije, ¿cuántos de ustedes aquí recibirán a Jesús como Salvador personal? ¿Ustedes, los musulmanes, los budistas y demás? Se levantaron las manos por todas partes. Y se precipitaron, me arrancaron los zapatos, me desgarraron. Tardé más de 1 hora en salir de allí, con la ropa hecha jirones, ni 5 o 6 cuerdas pudieron contenerlos. Se les metían por debajo de las piernas y todo. Los indios son supersticiosos. Quieren tocarte o algo así, intentando entrar. Las madres incluso tiran a sus bebés para intentar tocarlos. Tuve que irme de la ciudad al día siguiente porque ya no podían contenerlos, no había dónde ponerlos. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Así es. Hemos construido alrededor de escuelas, organizaciones, educación. No hay nada en contra, está bien, nada en contra. Pero él dijo, prediquen el Evangelio. Nunca dijo, construyan iglesias. Nunca dijo, construyan organizaciones. Nunca dijo, construyan escuelas. Nunca dijo, tengan seminarios. Dijo, prediquen el Evangelio. Nosotros cambiamos de rumbo e hicimos algo diferente. Esa es la razón por la que los paganos están como están hoy.
Esa es la razón por la que estas cosas existen. Pero, hermanos míos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sigue vivo hoy. Así es. Él es el mismo Dios. Esto me recuerda una cosita que diré, y tengo que irme entonces. Si tienen un par de minutos. Marcos 16:15 y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 63. Como todos saben, me gusta cazar. Mi hermano, del norte de la Columbia Británica, está sentado aquí. Un día, al bajar de las montañas, con bigotes así de largos, que se estaban volviendo grises. Llevaba un sombrero grande y viejo, holgado, calado, un mono, y no me había bañado en más de 2 semanas, y tenía 21 caballos. Y supongo que olía peor que los caballos, sin bañarme, sucio y sudando. Había estado cazando osos en las montañas. ¿Cómo me acompañarán hasta la muerte, estando solo, las experiencias que tuve con Dios allí? Estaba en un pequeño lugar donde tenían una tienda, casi del tamaño de la mitad de esta habitación. Allí tenían de todo. Una joven de unos 30 años, nunca había visto una ciudad en su vida. Tan lejos. Supongo que la primera carretera de asfalto real sería Edmonton, cerca de Edmonton. Estaría a 400 o 500 millas de distancia. Calculo que había estado a unas 200 millas. 200 millas hasta una carretera de asfalto. Y luego lo dejas, y luego tienes otro, un largo trecho. Allá arriba, en East Pines, al norte de la Columbia Británica. 64. Parado allá atrás, intentaba tensar los caballos y un hombre pasó por allí y dijo: Hola, hermano Branham. Era él, un granjero. El Señor le dio una visión, lo llamó a la obra, y ahora regresa de Cuba y está de camino de regreso, en el campo. Yo estaba en un lugar del norte, por así decirlo, y se me acercó una señora con barba y demás. Me tocó la espalda y me dijo: ¿No es usted el hermano Branham? Le dije: Sí, señora. ¿Cómo me conoció? Le dije: Conseguí su libro. Le pregunté: ¿Cómo consiguió un libro allí? Llegaba 2 veces al año, por correo en un trineo tirado por perros. Ah, venían del este y del oeste en esa época tan especial. Una vez, allá arriba en las montañas de Colorado, estaba cazando alces. No para matarlos, sino para estar a solas con Dios. Puedes tener toda la Florida que quieras. Eso es lo que el hombre le ha hecho. Me gusta como Dios la creó, en su estado puro. Subí muy alto en las montañas, muy alto. Porque los alces aún no habían bajado, no había suficiente nieve para atropellarlos. Estaba al menos a 56 o 64 kilómetros de un ser humano, muy lejos, entre el paso Berta y el paso Rabitear, muy lejos, en el río Troublesome, donde solía pastorear ganado de niño. 66. Tengo algo que decir sobre eso. Solía hacerlo, cuando hacían el rodeo en primavera, cuando arriábamos el ganado al bosque Arapao. La asociación Hereford pastorea el valle. Y si puedes cultivar 1 tonelada de heno y conseguir una marca de la Cámara de Comercio, puedes pastorear una vaca en el bosque Arapao en verano. Así que pastoreábamos allí, y nuestra marca era un trípode, un diamante grande. Un diamante de barra estaba junto a nosotros, que era Grimes. Y todos conocen a Grimes, el jinete de carreras. Trabajaba con unos 20 hombres todo el tiempo. Y la nuestra era una pequeña empresa. Teníamos el último punto de riego cerca de la bifurcación este del río Troublesome, bastante arriba. Entonces, ya saben, el río se divide así, y baja por las laderas norte, este y oeste. Bueno, entonces pastoreábamos allí, 150, 200 millas, por ahí, lo pastoreábamos. 67. Así que tenían una cerca de deriva desde la propiedad privada hasta la propiedad del gobierno. Muchas veces, si me sentaba allí de día y los observaba mientras pasaban el ganado, me sentaba con la pierna alrededor del cuerno de la silla, como todos saben, observando. Y el guardabosques estaba allí contando el ganado a medida que pasaba. Examinó al ganado. Hermanos, no se fijó tanto en la marca. Era la raza del ganado. La marca podía entrar, tenía algo que ver. Pero era la sangre de la vaca, sin importar qué marca tuviera. Si esa vaca no era una Hereford pura sangre, no podía entrar en ese bosque. 68. Creo que así será en el juicio. No se tratará de si eres de la Iglesia de Dios o de la Asamblea de Dios. Será la marca de sangre la que marque la diferencia. No importa qué tipo de marca lleves, solo entrarán los nacidos de nuevo. Arriba en esas montañas observé. Se desató una tormenta, y me escondí detrás de un árbol y me quedé allí un rato mientras la tormenta seguía. Y de repente, después de que la tormenta pasó, salí detrás de un árbol. Habrá tormenta un rato, lloverá, luego nevará un rato, y luego saldrá el sol y se derretirá, y tal vez vuelva a llover.
69 y cuando salí, hacía frío. Durante el tiempo que estuve escondido detrás de este árbol, el sol se ponía por el oeste. El gran ojo se asomaba hacia acá, y allí el arco iris cruzaba el valle donde los árboles de hoja perenne se habían congelado con la lluvia. Ya saben cómo se congelaba el árbol. Y el sol, contra esto, formaba un arco iris. Y miré esa lluvia. Mi madre, mi abuela materna, vino de esta reserva de aquí arriba. Y mi conversión no me quitó el llamado de lo profundo. Amo el bosque. Así que me quedé allí y empecé a llorar. Pensé, oh, gran Jehová. Como dije anoche, él guía mis pasos con su mirada. Entonces, allí estaba él, mirándome. Pensé, sí, el sol se está apagando en el oeste, el día ha terminado, el arco iris representa el pacto, estamos en el fin del mundo. Miras a cualquier parte y puedes ver a Dios, con solo mirar un poco a tu alrededor. Puedes verlo en el hermano que no te cae bien, con solo mirar. Puedes verlo en la organización que no te gusta, con solo mirar a tu alrededor, eso es todo. Él estará ahí, así que no te preocupes. 70 y entonces observé eso y empecé a llorar. En unos instantes oí al viejo lobo gris gritar desde la cima de la montaña, y a su compañero responder desde abajo. Ya saben, David dijo, cuando el abismo llama al abismo. El abismo empezó a llamar al abismo. Oí al viejo alce macho tocar la trompeta. La tormenta los había separado. Entre el vendaval, la caída de árboles, la manada se había dispersado. Se llamaban unos a otros para volver a reunirse. El compañero del lobo gritaba, volvamos juntos. El ojo llamaba al arco iris, volvamos juntos. El espíritu llamaba a la iglesia, volvamos juntos. Unámonos. Dios estaba allí. Salmo 42, 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. 71 Y mientras estaba allí adorando, corrí alrededor de ese árbol con todas mis fuerzas. Solo para desahogarme, gritando a todo pulmón, agitando la mano. ¿Alguna vez pensaron que era un santo rodador? Claro, si alguien me hubiera visto. Pero, o tal vez estaba loco, corriendo alrededor de ese árbol. Pero estaba adorando a Dios. Lo veo, todo me llama. El profundo llamando desde lo profundo. Como el espíritu ahora llama a la iglesia, llamando a su cuerpo. Unámonos. Unámonos, el sol se está poniendo, es más tarde de lo que creen. Unámonos. Alguien del público da una exhortación. Amén. ¿Dónde habló el espíritu? Cuando el arco iris. El sol llamó al arco iris, cuando el lobo llamó a su compañera, cuando el alce llamó a su compañera. Jesús está llamando a su compañera, la iglesia. Dios los bendiga, hermanos. Estoy aquí, hombro con hombro contigo, ante el trono de Dios, para ayudarte en todo lo que pueda. Soy tu hermano.